Buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos a la última clase de la segunda capacitación del ciclo Enclave Bonaerense, Patrimonio, Identidad y Memoria, segunda edición, edición 2025, ciclo que se debe y es fruto del convenio de colaboración entre el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, en la figura de su presidenta Florencia Saintut, y por el municipio de Azul, su intendente, el señor Nelson Sombra. Capacitación coordinada por la doctora en Historia, Guadalupe Suaznavar, breve historia política cultural de la provincia de Buenos Aires, devenir temporal y territorial de la obra de Francisco Salamone. Todo tuyo, Guada. Buenísimo, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias, Cari. Bueno, sí, llegamos al último encuentro y para mí es el encuentro como más cercano, porque bueno, tiene mucho que ver con mi proyecto de investigación y con los temas con los que yo he recorrido la provincia, de los cuales se desprendió un poco también los temas que abordamos en las clases anteriores, porque cuando empecé a estudiar, yo empecé a estudiar las prácticas artísticas, pensando un poco el origen de tratar de entender mi pregunta inicial cuando ya arranqué hace como 15 años ya en mi maestría, tuvo mucho que ver con tratar de entender qué hacen todos estos museos de arte en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Este fue como un poco el interés inicial. Y bueno, empecé con el Museo de Tandil, después seguí trabajando con el Museo de Provincial de La Plata, trabajé con el de Mar del Plata, trabajé con el de Azul, digamos, fui trabajando con diferentes museos, sigo trabajando con diferentes museos de alguna manera, tratando de entender estas historias, ¿no?, que se enlazan en el espacio bonaerense. Y un poco también ahí nació esta breve historia política y cultural, porque bueno, tuve que retrotraer, ¿sí?, irme al siglo XIX, a buscar el origen de esta provincia, a encontrar de alguna manera, bueno, qué es esto de las artes, de tratar de definir o tratar de ver si existía un concepto de las artes bonaerenses. Ahí también fue que apareció Salamón en su momento, se me cruzó así cuando me metí de cabeza en el gobierno de Fresco. Eh, y mucho, digamos, de lo que compartí en los encuentros anteriores tiene que ver con todas las derivas que tuvo esa investigación inicial y que sigue teniendo hasta el día de hoy. Hoy estoy trabajando mucho en relación no mucho, estoy trabajando más que nada vinculado a lo que es el proyecto peronista, ¿no?, el gobierno de Mercante. Hoy estoy como más concentrada en tratar de entender qué pasó con este proyecto artístico y estas prácticas culturales que se dieron en el territorio bonaerense en los años 30, bueno, ¿qué pasa con la llegada del peronismo? Eso es un poco lo que estoy trabajando. Entonces, la clase de hoy fue para mí todo un desafío, porque era, y bueno, ¿cómo resumo en una hora y media eh, todo lo que me gusta? Porque aparte es un periodo de la historia de las artes bonaerenses que me gusta muchísimo, donde también me encontré, o de alguna manera me reencontré con un pasado de estas ciudades bonaerenses y un territorio habitado por muchísimos artistas que no forman parte en general de las historias de las artes locales y provinciales, y mucho menos de la historia del arte no como nacional, ¿no? Así que bueno, les voy a pedir paciencia porque por momentos sé que me va a agarrar el gustito de contarles todo lo que fui encontrando en muchos archivos, pero traté de ser sintética. eh, y mucho de esto lo compartimos, algunas cosas yo las compartí el año pasado, sé que algunos estuvieron en el encuentro que tuvimos en el centro de interpretación, que con otra colega, con otros colegas también que laburan mucho sobre el espacio bonaerense. Pero bueno, principalmente hoy pensaba la pregunta que puse como guía para el encuentro de hoy era, bueno, ¿cuál es la escena artística en la cual Salamone construye todo esto, ¿no? Digo, algo habíamos esbozado como en el primer encuentro, que mi pregunta tenía que ver con qué imaginario traía este arquitecto, ¿sí?, que venía de Córdoba, qué imaginario tenía sobre la provincia de Buenos Aires, y con qué se había encontrado, ¿no?, cuando llegó a esos territorios y le dijeron,
bueno, acá tenés que construir ese proyecto hermoso que fue aprobado por el gobierno de Fresco, pero, digamos, ¿con qué ideas habrá llegado? Y un poco, me pregunté con Salomón eso y me lo pregunto con todos los artistas que recorrieron el territorio, lo mismo también de que de alguna manera, o sea, qué ideas o qué preconceptos o qué estereotipos estaban girando en esta provincia sobre las prácticas artísticas, ¿no? Sobre la forma de hacer arte, sobre la idea de artista. Entonces dije, bueno, vamos a retomar donde dejamos en el último encuentro. Esta ruta Salamone, este gran mapa que tiene, ¿sí? Gran parte de la obra de Salamone, sus diferentes, no sé si pudieron entrar al mapa que yo les compartí, que algunos pudo entrar al mapa que yo armé, pero me gustaría que retengamos este mapa, ¿sí? Estas imágenes para pensar el territorio y para pensar lo que vamos a conversar. Arranco desde acá, porque bueno, de alguna manera Salamone no es un ser solitario en el ambiente artístico y cultural de la provincia en los años 30, sino que va a convivir con un montón de artistas locales que están en el territorio, que están llevando adelante un sinfín de políticas culturales, y ante todo los años 30 para la provincia de Buenos Aires son años muy movilizantes desde el punto de vista artístico. Es el momento que llamaríamos la gran expansión de la institucionalización de las artes, ¿no? Es el momento en que nacen, después del Museo Provincial, nacen museos, nacen academias, nacen escuelas, se consolidan, ¿sí? Estructuras formativas súper importantes, como la Escuela Superior de Bellas Artes de La Plata, pero también se está consolidando Bahía Blanca. Es el momento que irrumpe Mar del Plata en el escenario artístico, ¿sí? Así que tengamos en cuenta este mapa, no perdamos de vista. Y acá les decía, ¿no? Yo en el primer encuentro hablaba de dos conceptos que pongo en juego para pensar el espacio bonaerense, que es el concepto de temporalidad, o sea, dónde arranca esa historia, dónde empieza, cómo construimos el tiempo, ¿no? ¿Cuál es el tiempo que marca? El tiempo histórico, ¿sí? Pero el tiempo también como relacionado a la memoria, ¿no? Que marca esta provincia de Buenos Aires, y qué es el territorio, dónde está ese territorio, cómo se construye esa territorialidad, ¿no? ¿Se acuerdan que charlamos en el segundo encuentro sobre cómo se fue expandiendo esa frontera, cómo se fue construyendo, digamos, cómo va creándose ese territorio, lo administrativo, lo político, pero también los imaginarios, ¿no? Digamos, ¿cuál es la idea de territorio que tenemos, ¿no? En relación a la provincia de Buenos Aires. Y ahora voy a ver esta idea de los imaginarios en imágenes, justamente, digamos. ¿Qué pasa con el cúmulo de imágenes que se producen en relación a este territorio que es la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué son estos imaginarios que circulan? ¿No? Digamos, ¿qué son las imágenes, los discursos, las palabras, los proyectos, las acciones, los programas que están compuestos de muchas ideas y significaciones, que son aquellos que en realidad son la base de lo que llamaríamos la identidad, ¿no? La identidad es una construcción colectiva, que es una ficción, digamos, la identidad es una ficción que construimos las sociedades y que se construyen también con las políticas públicas, con las políticas culturales, que se construyen con las instituciones, que se construyen con diferentes artefactos culturales, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa ya de por sí en una provincia que nace su imaginario, digamos, su historia, su territorio, su imaginario, nace homologado a la idea de la nación, ¿no? Digamos, lo bonaerense y lo nacional medio que va de la mano desde el siglo XIX, ¿sí? Desde el momento que nace esta idea del arte nacional, digamos, fines del siglo XIX, así como existió un proyecto político, un proyecto económico, un proyecto industrial, un proyecto, digamos, intelectual, nació un proyecto artístico también, a fines del siglo XIX, ¿no? Encabezado por un grupo de intelectuales que pertenecen a ciertos sectores sociales, se crean las primeras instituciones nacionales, ¿no?
la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, la Academia de Bellas Artes, el Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? Se van creando estas instituciones rectoras con asiento en Buenos Aires, que son por mucho tiempo los faros, ¿sí?, que guían el proyecto de nación o el proyecto de arte nacional, ¿no? Bueno, ellos mismos discuten, son intelectuales, son artistas, son escritores, son pensadores que están discutiendo qué tendría que tener el arte argentino, ¿no? Eso está súper estudiado por Malosetti Costa, por Marisa Baldassarre. Yo les compartí algunos textos de ellos. Hay un texto muy bonito que les compartí de Mariana Giordano sobre los imaginarios de la nación en el siglo XIX, que es súper recomendable, más que nada quienes laburan en aula. Digamos, quienes laburan con secundario, es un texto súper copado para pensar cómo también usamos las imágenes, los que somos de historia, ¿sí?, cómo usamos las imágenes adentro del aula. Entonces, bueno, un poco quería dejar como flotando esta idea de los imaginarios, porque lo que quiero que veamos es qué imágenes circulaban en este territorio bonaerense al mismo momento que circula Salamone, ¿sí? ¿Qué estaba mirando la gente? ¿Sí? ¿Qué miraba? ¿Qué cosas se compraban, se adquirían? ¿Sí? ¿Qué cosas se circulaban en la prensa? Digamos, pensemos esto, ¿qué imágenes son también las que van a sustentar, ¿sí?, a estas construcciones culturales, ¿no?, que van a ser el proyecto de urbanización, ¿no?, en el cual se inserta Fresco. Un punto importante, cuando nosotros hablamos de imaginarios, yo les decía, bueno, ¿qué imágenes circulan? Esas imágenes siempre vienen acompañadas de discursos, digamos, hay un discurso normalmente hegemónico que circula desde diferentes lugares. Las instituciones del arte tienen un rol fundamental, ¿sí? Digamos, porque son instituciones que crean esos imaginarios, porque hay políticas públicas, hay políticas artísticas que se llevan adelante, crean esos imaginarios, los sustentan, los reproducen, y al mismo tiempo esas instituciones están dentro de estas grandes ficciones políticas que son los proyectos culturales, ¿sí?, que se construyen desde el Estado. Hablamos de ficciones no porque sean mentiras, ¿sí?, sino que hablamos de ficciones, ¿sí?, porque tienen justamente un dejo de ficcionalidad, ¿sí? Digamos, hay un ideario y un ideal, ¿sí?, que tiene que ver con lo que los otros creen que necesitan, digamos, lo que más que lo que necesitan hay este ideal de comprensión de todo el territorio desde un espacio, ¿no? Y lo que sí vamos a ver es que desde el momento de la creación de La Plata, y esto lo dice, está muy bien explicado por Osvaldo Graciano, que es un historiador, La Plata desde el momento que nace está pujando como con dos, o sea, está como atajando dos frentes, ¿no? Por un lado, ser la capital de esta nueva provincia caótica y simultánea que más o menos no sabe para dónde va a terminar, y tratar de ser un faro, ¿sí?, político, cultural, intelectual, que pueda competirle a Buenos Aires. Está todo el tiempo tensionada la capital de nuestra provincia en esas dos lógicas. Entonces, vamos a ver que los años 30, y tiene mucho que ver con estos gobernadores de los que hablamos, con Federico Martínez de Oz, con el gobierno de Fresco, con las luchas políticas entre el sector Barceló y el sector Santa Marina, van a construir las instituciones provinciales, van a intentar construir nuevos relatos y nuevos imaginarios de lo bonaerense. Y acá vamos a poner este concepto porque sí, algo que había aparecido, ¿sí?, con los gobiernos radicales, principalmente el gobierno de Cantilo, que era este ideario de lo bonaerense, en los años 30 se hace carne, se materializa totalmente, ¿sí? ¿Vamos bien? Abrir el chat, cualquier cosa. Los que recién se suman también pueden ir poniendo en el chat preguntas, comentarios, lo que quieran. Las instituciones del arte, entonces, yo ahí hice como un listado, digamos, cuando hablamos de instituciones del arte, de instituciones artísticas, no hablamos solo de las visibles, como un museo, una escuela, ¿sí? Hablamos del mercado, hablamos del público, hablamos de los artistas, del crítico de arte, de la prensa especializada, digamos, hablamos de todo aquello que confluye lo que llamaríamos el ambiente artístico, ¿no? Todo aquello que construye
y consolida y legitima todos estos imaginarios o relatos más canónicos. Ahí lo que ven en las fotos es una imagen del primer salón de arte de lo que fue el Salón del Cincuentenario de La Plata de 1932, eso es el pasaje de Eduardo Rocha, y lo otro son las tapas de salones de arte ahora vamos a hablar de ellos igual, pero para que vayamos entrando en tema, ¿no? Ya, fíjense que hablamos de Salón de Peguajó, de Olavarría, de Bahía, de Mar del Plata y demás. Entonces, esta parte la voy a pasar así rápido, se las dejo más en las diapositivas para que después los chusmen ustedes solos. La institucionalización de las artes en Argentina es un fenómeno que se da, les diría, casi en paralelo como el resto del mundo, porque el siglo XIX, en realidad desde el siglo XVIII, con la aparición del salón como ámbito rector de las artes, vamos a ver la creación de las instituciones nacionales, digamos, es bastante común, tiene que ver con el siglo XIX, con los nacionalismos, con la construcción de los estados nacionales en Europa y en América Latina, esto de crear un museo nacional de historia, un museo nacional de arte, un museo nacional de historia natural, ¿sí? Y las instituciones rectoras, la Academia Nacional de Ciencias, la Academia Nacional de Historia, la Academia, ¿sí? Digamos, hay como una ebullición de instituciones que son nacionales, ¿no? Que tienen que ver con la construcción de las identidades nacionales, de estas comunidades imaginarias que van a ser las naciones, ¿sí? En el siglo XIX. En Argentina, la institucionalización de las artes, como en el resto de América Latina, va de la mano con la modernización de estos países y la consolidación de estas naciones. Pensemos que todo el siglo XIX, América Latina estuvo atravesada por periodos entre el proceso de descolonización, o sea, el proceso de independencia, y las guerras civiles, ¿no? Digamos, los enfrentamientos entre qué proyectos políticos iban a nacer de esos estados, ¿no? Entonces, en América Latina, las instituciones en general nacionales y las de las artes en particular van de la mano con la construcción de otras instituciones nacionales, ¿no? Digo, aparece, no sé, la Bolsa de Comercio, el Banco Nación, ¿sí? Digamos, va también de la mano con eso. Pero también tenemos que entender que esa institucionalización, y esto sí es un fenómeno propio de la modernidad, es un fenómeno urbano, ¿sí? Digamos, es un producto de las ciudades, ¿sí? París, Londres, Barcelona se convierten un poco en modelos artísticos. Roma siempre lo fue, ¿sí? No es que Roma se convierte en el siglo XIX, Roma siempre fue, como Venecia, como Florencia, digamos, cunas de los artistas. Pero París, Londres, Barcelona no solo son los nuevos modelos artísticos, sino que aparte son los modelos capitalistas, o sea, son los modelos de las ciudades modernas, ¿no? Esa dimensión metropolitana del arte moderno es lo que de alguna manera ayuda o acelera el proceso de institucionalización de las artes en Argentina. Y también la aparición pensemos, de un sector político, económico fuerte, que es esta burguesía terrateniente. Pensemos que para 1880 solo 50 familias manejaban unas 4 millones de hectáreas, ¿sí? Digamos, para que nos demos una idea cómo se construyó, ¿no? Esas burguesías terratenientes, que también, ¿sí? Son parte indispensable de estas instituciones que van a nacer. Rápido, 1876, la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, están los señores, Comisión Nacional de Bellas Artes en el 95, en el 96 nace el Museo Nacional de Bellas Artes, en el 5 la Academia Nacional de Bellas Artes, y llegamos a dos eventos que son, en realidad, un evento y medio, podríamos decir, que es trascendente, ¿sí? Que es la exposición del centenario de 1910 y el nacimiento del Salón Nacional de Artes Visuales, que es el Salón Nacional de Bellas Artes, que va a tener como diferentes nombres, pero desde 1911 a la actualidad, ¿sí? Se realiza y es uno de los espacios, creo que dentro del campo del arte canónico del arte más institucionalizado, el Salón Nacional sigue siendo hasta el día de hoy un espacio de disputa y de tensiones políticas continuas, ¿no?
Y ahora acaba de ser otra vez noticia porque desde el año pasado se eliminaron un montón de categorías, se terminó la paridad de género, digo, o sea, sigue siendo el lugar donde repercuten las transformaciones políticas e ideológicas de la Argentina. En cada momento tiene aparte su punto de ebullición fuerte, y los años 30 los va a tener, porque bueno, también es el lugar donde se dan las tensiones artísticas, estéticas, generacionales, ¿sí? Entre también bueno, la elección de jurados siempre es un temón, digamos, en todos los salones de la historia del arte moderno. El salón sigue siendo un espacio de disputa del poder de las artes. Eh, y bueno, es interesante poder. Todo esto lo ha estudiado muchísimos historiadores, historiadoras, hay todo un desarrollo sobre este periodo en los últimos años enorme. Uno de los últimos trabajos, eh, creo que más interesantes sobre esto, lo viene realizando Giulia Murache, que es una historiadora italo-argentina, entonces ella estudia mucho las redes, las relaciones, las becas, de cómo estos artistas de la generación del 80 se forman. Después están otros trabajos como los trabajos bueno, yo les compartí algunos de Córdoba, de Mendoza, de Patricia Fabre en Mendoza, los trabajos de Ana Clarisa Agüero en Córdoba, los trabajos en Rosario, ¿sí? Digamos, porque bueno, son también momentos donde empiezan, ¿sí?, a multiplicarse o a generarse instituciones en otros lados, ante todo porque hay un fenómeno que se va a dar, que es el centenario o los centenarios, digamos, y a mí me gusta hablar mucho de los centenarios, porque el centenario de la Revolución de Mayo marca un punto importante en las instituciones porteñas, pero el resto, digamos, a partir de 1910, arrancamos con los centenarios, ¿no? Los centenarios de un montón de cosas que sirven, ¿sí?, un poco como ejes aglutinadores de estos procesos, ¿no? O más que aglutinadores, de disparadores, ¿no?, de empujones fuertes para consolidar estas instituciones artísticas en la diversidad de territorios de la Argentina, ¿no? El Centenario de Mayo va a consolidar las instituciones en Buenos Aires y esta idea de el arte como nacional, pero después aparecen, bueno, no solo el 1916, ¿no?, que hay Tucumán, Córdoba, hay muchas provincias argentinas, muchas capitales provinciales en realidad, se vuelven núcleos importantes en la consolidación de sus instituciones. Digo, Córdoba tenía, por ejemplo, una tradición en formación artística importante, porque bueno, la universidad jesuita, digo, viene con un recorrido, no es que no tenía formación de artista, digamos, tenía una formación bastante básica, de saberes básicos, y lo que empieza a construirse en Córdoba también es un incipiente coleccionismo a fines del siglo XIX, digamos, toda una serie de procesos muy bien estudiados por Ana Clarisa Agüero y Tomás Bondone, eh, y que termina, bueno, en este primer Salón de Arte de Córdoba, lo que eso significó, cómo nace el Museo Provincial, cómo van a ser después el Museo Municipal de Córdoba, porque también empiezan los poderes provinciales y municipales en las capitales de las provincias como a convivir y al mismo tiempo hacer ejes de tensión. El caso de, bueno, de lo que es Tucumán es otro paradigma súper interesante, está estudiado por Pablo Fase, es lo último, lo que ha sido su tesis doctoral también, que va de la mano con la creación de la Universidad de Tucumán. La Universidad de Tucumán, que es pionera y que es el paradigma de la modernidad en 1916, ¿sí? Digamos, está pensado como un modelo educativo totalmente disruptivo con las otras tres universidades existentes, que era Córdoba, Buenos Aires y La Plata. También hasta los centenarios de las batallas, de los momentos, el centenario del cruce de los Andes es para Mendoza el momento, ¿sí?, de puesta en el escenario nacional, ¿no? Es el lugar de la escultura pública. Bueno, hay como toda una serie de eh, procesos de construcción que van a generar relatos históricos súper importantes a través de estos centenarios. Y en estos centenarios entran también
esta paradigma que va a tener la provincia de Buenos Aires de, mientras tenemos una capital súper joven, muchas ciudades están cumpliendo sus primeros 100 años de vida, y ciudades grandes, ciudades que compiten política y económicamente con esa capital. Es el momento en que Tandil cumple 100 años, Azul cumple 100 años, Bahía Blanca cumple 100 años, Dios, y ciudades que tienen en el territorio una importancia en estas redes relacionales que se constituyeron en la provincia de Buenos Aires. Entonces, los centenarios en general, estas décadas del 10 y del 20, que son momentos muy, muy movilizantes para esos centenarios, son el momento en el cual las ciudades, las provincias, pero más que nada las ciudades y sus élites dirigentes muestran el nivel de avance civilizatorio. O sea, mira todo lo que somos, desde esa fundación, ¿sí? En muchos casos, pienso en Tandil, ¿sí? O en Azul, que nacieron como más fortines, digamos, y hoy irán, digamos, para la década del 1920, son ciudades muy prósperas, con una población activa, con instituciones educativas, con instituciones culturales, con un movimiento económico importante, con una élite importante y una élite con escenario político, ¿sí? Digamos, una élite que formaba parte de las grandes roscas nacionales, o sea, son ciudades, rosca es poco académico, de las grandes relaciones políticas nacionales, ¿no? Pero digamos, estamos ciudades visibilizadas en el mapa, ¿no? De los imaginarios y de lo que es la historia argentina, ¿no? Ahora, cuando vamos al caso específico de la provincia de Buenos Aires, digamos, todas las provincias tienen como, o sea, todos los territorios en realidad, incluyendo la ciudad de Buenos Aires, tiene como su periodización. A los historiadores nos encanta periodizar, entonces tiene como su periodización en el proceso de institucionalización, ¿no? Y retengan el mapa, porque este mapa que ven ahí es un mapa de 1942, ¿sí? El que les estoy mostrando ahora. Y tiene en verde las direcciones como de cultura, o sea, que eran las comisiones de bellas artes creadas hasta 1942. Lo que está pintado entre rosa y sombreado son las comisiones de cultura creadas hasta, digamos, el periodo 1932-1942, y lo que está en amarillo es lo que van a crear, ¿sí? Entonces, digo, retengamos estos mapas, porque si le ponemos arriba el de Salamone, vamos a encontrar también mucha coincidencia en cómo se van dando las políticas culturales provinciales y las políticas urbanísticas, ¿no? de la provincia. Pero bueno, retomo. Cuando hablamos de la institucionalización de las artes en la provincia de Buenos Aires, podemos como separar algunos periodos. Algunos de estos los fuimos charlando porque no están muy lejanos de los periodos políticos, pero bueno, tenemos la construcción del Estado, digamos, del Estado provincial, ¿sí? Entre 1880 y 1916, que tiene que ver con este lugar de La Plata como faro intelectual, por eso la universidad, la aparición del museo, ¿sí? De ciencias naturales, digamos, hay como una construcción ahí, digamos, como que toda la energía está a Puerta de La Plata, ¿sí? Y en tratar de consolidar esa capital provincial, ¿sí? Por otro lado, en el 16, marcamos el 16 porque aunque gana en el gobierno provincial, vimos que gana Marcelino Ugarte, Ugarte llega al gobierno, sí es real desde el sector conservador, pero ya plantea una lógica distinta a los gobiernos anteriores. Entonces podemos como meterlo un poco en este grupete de lo que va a ser el modelo, digamos, los gobiernos radicales, ¿no? Los gobiernos del radicalismo. Un segundo, me está bajando la señal, no quiero ese corte. Ustedes me escuchan bien, ¿no? Sí. Genial. Perfecto, Guada. Bien. Ahí estamos. Estoy apagando otros dispositivos que tengo acá. Ahí estamos.
Bien. ¿Cuál es el punto? El primer momento para hablar de la institucionalización de las artes en la provincia es la creación en 1922 de lo que es el Museo Provincial de Bellas Artes. No me voy a extender. La realidad es que el museo nace un poco de la gestión de un grupo de artistas con asiento en La Plata, no platenses todos, sino que estaban en La Plata. Había nacido ese mismo año, unos añitos antes, en realidad se había constituido lo que era una de las primeras academias que tuvo una injerencia provincial importante, que es la Academia de Faustino Brughetti, donde muchos nacidos en los alrededores de lo que es La Plata van a acceder a estudiar, pero también otros artistas que después los vamos a ver bastante activos en el territorio bonaerense. Eh, y también se había puesto en movimiento la primera cátedra de dibujo del Museo, del Museo de La Plata, ¿sí? Del Museo de Ciencias Naturales, quien su primer docente fue Martín Malarro, ¿sí? Entonces, bueno, también Malarro, que había sido un artista con mucha movida en el territorio, digamos, él recorría mucho el territorio, entonces también llegaban a La Plata, más que nada, más que artistas, llegaba mucha gente a estudiar dibujo técnico. Pensemos que el dibujo técnico o el dibujo biológico, ¿sí? Lo que se llama el dibujo científico en realidad, era una gran salida laboral a inicios del siglo XX, entonces también digamos, fue importante esas movidas. La realidad es que en 1922 un grupo de artistas, casi todos ellos vinculados a la figura de Cantilo, ¿sí? En la provincia, y muchos de ellos muy jóvenes, muy vinculados a la reforma universitaria del 18 en La Plata. Digamos, bueno, van a insistir en la creación de un museo. Ese museo nace por decreto en noviembre para el aniversario de La Plata en 1922. Su primera directora es Ernestina Rivademar, una, más que artista, una gran gestora, ¿sí? Hace unos años un grupo de investigadoras llevaron adelante una muestra en el Museo Provincial que se llama Industrias Desconocidas. Yo les dejé ahí, creo que les dejé el catálogo online, si no está en descarga gratuita, si no después se los comparto, donde recuperan un poco la figura de Ernestina, pero bueno, ha sido una figura bastante olvidada por la historia institucional, ante todo. Digamos, el museo como institución todavía le debe bastante, pero ante todo ha sido bastante dejada de lado por la historia del arte más tradicional. Nuestra historia del arte bonaerense es una historia todavía muy atravesada por la mirada porteño-céntrica, o sea, por este vínculo con Buenos Aires, ¿no? Entendiendo que nos insertamos en un relato que es nacional y que hablamos de arte o hablamos de artistas cuando traspasan la General Paz, ¿no? Cuando un artista expone en Buenos Aires, ahí ya se convierte en artista, ¿no? Entonces, olvidando un poco las escenas locales, sigue siendo todavía una escritura de una historia del arte muy atravesada por, ante todo, la periodicidad y por los marcos teóricos porteños, ¿no? Esta idea de que esa historia de las artes en Buenos Aires es el modelo que tenemos que meterle a la historia del arte provincial. Ernestina ha sido bastante olvidada. Ahora, en estos últimos años, gracias a Dios, su figura ha sido muy reivindicada, pero todavía tenemos grandes deudas. Grandes deudas con todos esos artistas que formaron parte de la primera comisión del museo, ante todo porque pensar en un museo, o sea, para este momento pensemos que existía el Museo Nacional y algunos museos en las provincias, ¿sí? Córdoba, Tucumán, ¿sí? Santa Fe ya tenían sus museos. El museo de la provincia de Buenos Aires, de la cabeza de estos artistas, nace un museo provincial hecho por bonaerenses para bonaerenses, que apostara fuertemente a la difusión y a la promoción del arte provincial, pero ante todo que pusiera el foco en la producción artística contemporánea. No es un museo que sale
a rellenar sus relatos históricos, no es un museo que sale a comprar obras de otras épocas, de otros países, ¿sí? No es un museo que se planta como un relato pedagógico de la historia del arte tradicional, o sea, es un museo que nace, es verdad, con una colección fundacional, que es la colección Juan Benito Sosa. Hay un estudio muy interesante de Marisa Baldassarre y recientemente el museo, gracias a Federico Rubituso, ha hecho un catálogo razonado de esa colección y hay un análisis, pero no es que sale a comprar obra para completar los baches que deja esa colección fundante. Una colección fundante con un arte, digamos, más que nada barroco, de cual yo no soy especialista, así que no voy a profundizar, sino que sale a buscar a los artistas en la provincia. Lo primero que va a hacer es un salón provincial, que es el Salón Provincial de Arte, ¿sí? Un salón provincial de artes y artes aplicadas, ¿sí? También una lógica entre las bellas artes y las artes aplicadas muy interesantes, otras artes decorativas, digamos, ese salón tenía una categoría, por ejemplo, para escenografía, muebles, joyería, digamos, pensando también este vínculo entre lo artesanal y lo artístico que se daba en la provincia. Hacen 3 ediciones y esos 3 salones, en el 23, en el 25 y en el 26, son el primer semillero del acervo del Museo Provincial. Es más, en el Museo Provincial tenemos artistas, tenemos obras que no existen en sus territorios. Hay obras de artistas, por ejemplo, de Tandil, que solo estaban en el Museo Provincial, no quedaron obras en los museos locales de sus artistas. Y tuvo mucho que ver con esta impronta ernestina y estos gestores, digamos, con un papel muy importante de gestores más que de artistas, ¿sí? Quisieron impregnar en ese museo, quisieron pensar este museo para esta provincia que estaba en construcción de alguna manera, ¿no? Y empezar a generar redes. En 1930 se produce el golpe de Estado, Ernestina Rivademar y toda esa comisión es sacada del museo, y Federico Martínez de Hoz, el que le ofrece a Petoruti la dirección, ¿sí? del Museo Provincial, es el gobierno de Federico Martínez de Hoz principalmente. Lo interesante es que Petoruti se hace cargo del museo y piensa un proyecto museográfico súper innovador para la provincia, pero no termina, ¿sí? Digamos, saca un número de una revista que es Crónica de Arte, que también creo que les dejé un análisis que hace Patricia Artundo de esa revista, de ese proyecto, es su proyecto, es un proyecto cultural de pensar en un museo internacionalista, de un museo que pudiera, digamos, Petrucci va a seguir apostando a los contemporáneos, ¿no? A los artistas contemporáneos y a discutir, digamos, que el museo sea un ámbito de discusión estética. Pero hay algo que los gobiernos conservadores comienzan a gestionar de alguna manera, que es la creación de estas entidades como paraestatales, porque en realidad tenían vínculo con el Estado, pero no estaban dentro como del organigrama del Estado, que son las comisiones. Un poco recuperando un ideario más filantrópico, ¿sí? Digamos, más desde la lógica del benefactor. La realidad es que Santa Marina crea la Comisión Provincial de Bellas Artes, que es la que va a regular y va a manejar de alguna forma la política cultural de la provincia entre 1932 y 1943. Y es Santa Marina, junto a Mario Canale, Alberto Viraldes, Luis Falsini, ¿sí? Muchos de ellos activos en el escenario porteño, más que nada, pero con un vínculo muy fuerte, ¿sí? Con la figura de Santa Marina desde su liderazgo conservador, desde su liderazgo del Partido Demócrata Nacional, ¿no? Esa creación de la Comisión Provincial es una política que lleva adelante toda una serie de un gran plan de difusión, digamos. Lo primero que va a hacer, digamos, ¿cómo nace esa comisión? Nace un poco con la excusa de... bueno, esto después lo que les conté recién de Ernestina, acá está el primer salón universitario, que también fue un proyecto de la universidad en 1925, de generar un salón que también convocara a los artistas provinciales. Y esta comisión provincial, ahí está, en realidad nace un poco de la excusa
del cincuentenario de la Fundación de La Plata. En 1932 la comisión crea el Salón del Cincuentenario de La Plata, y ahí hay un punto, para muchos historiadores porteños, ese salón fue el punto más alto de las discusiones sobre el arte moderno, ¿sí? Es el lugar donde se encuentran todos, digamos, se encuentran todos los artistas que estaban en la escena porteña, jóvenes y viejos, de las dos generaciones, ¿sí? Colibadino con Petoruti, se encuentran en ese salón y conviven en ese salón. Para muchos de la historia del arte, ese salón siempre significó como la síntesis de esos debates de los años 30. Para la historia bonaerense, ese salón es el inicio de una explosión artística en la provincia. Ese salón no solo estuvieron los artistas famosos, ¿sí?, de la escena porteña, sino que fue el primer salón de alcance nacional donde llegaron a exponer muchísimos artistas y hacedores que estaban viviendo en el territorio bonaerense. Es el momento en el cual se legitiman, ¿sí?, artistas como Damaso Arce, ¿sí?, artistas como Aníbal Ortega de Pehuajó, artistas como José del Río de Tres Arroyos, los marplatenses, los tandilenses, que eran un montón para ese momento, porque Tandil ya tenía Academia de Bellas Artes, que había nacido en 1920, y aparte es un momento muy importante ese Salón del Cincuentenario para la legitimación de muchas mujeres artistas. Porque esta política que inicia esa comisión en 1922 que creó el museo, se va a sostener de apertura, ¿sí?, a muchos artistas que no son los artistas de la escena porteña, ¿no? La realidad es que del Salón del Cincuentenario nace el Salón de Arte de La Plata. El Salón de Arte de La Plata es un salón que se hizo ininterrumpidamente hasta inicios de los 60, inicios de los 60. Después intentó revivirse en los años 70, en el 73 específicamente, y no funcionó. Fue el salón donde dieron sus primeros pasos un montón de artistas de la provincia. Y principalmente fue también un salón que legitimó de alguna manera a la Escuela Superior de Bellas Artes, que es la Facultad de La Plata, ¿sí? Porque era el lugar de gran consagración para muchos estudiantes, pero para muchos de sus docentes. Sus docentes formaron parte de los jurados, sus docentes fueron, yo hoy pienso en Francisco de Santo o en Rodolfo Franco, que también eran docentes en La Plata. Pienso en algunos docentes como Salvador Stringa o la misma Emilia Forcada, digo, artistas que no van a tener o no tuvieron en la escritura de la historia del arte el protagonismo que tuvieron otros, pero que fueron determinantes para crear las instituciones formadoras de artistas que hoy tenemos en la provincia. Piensen que todo esto también va de la mano, los años 30, los años 40, con esta nueva identidad de los sectores populares, ¿sí? Empezamos a ver lo que es los cambios de la estructura de la movilidad social y ciertos cambios en como los sistemas domésticos, ¿no? Aparece esta cosa de la mujer moderna, digo, aparecen las mujeres estudiando y accediendo a terminar el secundario. Muchas mujeres acceden a las academias y a las escuelas de bellas artes, muchas siendo docentes buscando aquello que las distinga y que les dé una posibilidad laboral mejor, ¿sí? El magisterio, ir a estudiar arte era una posibilidad. Pasa lo mismo con la música también por momentos, pero también hay una cosa de estos sectores medios urbanos que siguen creyendo que la formación de las mujeres también tenía que tener como un ideario cultural para ser una buena esposa, una buena mujer. Es el momento también en que ciertos sectores medios empiezan a tener mejores condiciones de vida. Entonces, para muchos sectores, piensan en los crecimientos de sus ciudades, los comerciantes, los banqueros, ¿sí?, las, no sé, cooperativas de seguro, las agencias de seguros, empiezan a aparecer toda una serie de rubros que pueden mandar a sus hijos a estudiar. Pero también empezamos a ver eso, ¿sí?
Empezamos a ver mi hijo el doctor, ¿sí? Mi hijo el abogado, ya no de los sectores tradicionales, sino los sectores de la élite tradicional, sino de estos sectores medios, estos sectores populares que empiezan a tener una nueva identidad. O sea, hay como una confluencia en los años 30 como de muchas variables que entran en juego, y este salón, el Salón de Arte de La Plata, se convierte en un espacio dentro de la escena artística nacional muy importante. Lugar que va a perder después, lo adelanto porque va a perder ante otro monstruo que va a ser Mar del Plata, ¿sí? El punto es que es tan exitoso ese Salón de La Plata que la comisión decide crear el Salón de Arte de Buenos Aires. El Salón de Arte de Buenos Aires es un salón dedicado específicamente a los artistas de la provincia. Un salón que otorgaba premios especiales a los artistas residentes en la provincia, que obviamente el número era más chico, pero que de alguna forma era el salón más bonaerense que había, ¿sí? Donde ahí se veía fuertemente la circulación de los artistas de la provincia, y para mucha gente que era estudiante o recién, digamos, con trayectorias muy, muy chiquitas en sus ciudades, era la posibilidad de acceder, ¿sí? A un salón con una lógica nacional. ¿Cómo andás? ¿Andás por Peguá? Se te Escucha, saltó. por acá quieren venir mañana y la invitamos a cenar. Fíjate, yo no le dije nada. Espero primero tu confirmación. Fíjate de silenciarlo a Gus, o avisarle que se le saltó el micrófono. Ahí está. Gus. Ahí está, ahí nos escuchó. Bien, esta comisión provincial entonces es la que va a buscar de alguna manera, la que va a llevar adelante, no tanto la conducción del museo, ¿sí? El museo lo va a dirigir Petoruti, y el vínculo entre Petoruti y la comisión es un vínculo súper fluido. La comisión está para cuestiones más políticas, ¿sí? Es la que va a generar las instancias de tratar de convertir a La Plata en esta capital moderna artística de la provincia, y que sea La Plata el faro cultural para los bonaerenses, ¿sí? Es la comisión la que se va a encargar de consolidar estos ámbitos de circulación y consumo de las artes para los bonaerenses, y de tratar de incorporar a la provincia en un relato de la historia nacional, o sea, tratar de posicionar a Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires y a La Plata como su capital, dentro de ese marco del ambiente artístico nacional, ¿no? Y es la comisión provincial la que va a legitimar, ¿sí?, cuáles son las imágenes que representan a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en ese intento por legitimar, digamos, por un lado van a apoyar la creación de salones en ciudades donde ya había un ambiente artístico. Nace el Salón de Arte de Junín, de Pergamino, de Tandil, de Bahía Blanca. Pensemos que, por ejemplo, Tandil ya tenía, para 1920 nace su academia, la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes de Tandil, su academia municipal, digamos, una academia que después se municipaliza, digamos, pero nace su academia, y ya desde los años 20 hay una intención de crear un museo de Bellas Artes. Este museo termina viendo la luz en 1938 con el apoyo de la Comisión Provincial de Bellas Artes, y el Salón de Tandil se inaugura en 1938, y fue un salón con alcance nacional que funcionó hasta 1957, ¿sí? Después el Salón de Arte de Tandil se diluye y terminan haciendo Tandil como un poco la sede del primer Salón de Arte Sagrado en 1959, hasta que nace el Salón de Arte Sacro, que ya hace unos años se dejó de hacer y se volvió como al Salón Nacional, bueno, medio caótico ahí las idas y venidas, pero bueno, Tandil ya tenía para el momento en que nace la Comisión Provincial en 1932, ya tenía una trayectoria. Lo mismo que Bahía Blanca. Bahía Blanca ya tenía un salón, ya tenía un museo que estaba
poniéndose en funcionamiento, tenía instituciones, tenía digamos, un sector político y económico importante de aficionados a las artes, digamos, sí, un vínculo muy fuerte con las instituciones de la música también, que va a dar origen después a lo que es los institutos, el Instituto de Arte de Bahía, digo, o sea, ya tenía este lugar. Lo que va a hacer la Comisión Provincial es potenciar. Eso está muy bien estudiado por Patricia Basualdo en su tesis. Creo que algunos de los textos les puse. Y el periodo que le sigue, que son los años 40 y 50, los estudia muy bien Juliana López Pascal. Hay como, bueno, en esas ciudades, Junín lo mismo, Junín tenía una trayectoria, ¿sí? En el campo artístico, nace el Salón de Junín, van a hacer el museo también en esta época, eso está trabajado por Luciano Pozo, que está su libro sobre la historia del Museo Junín dando vuelta, y esperemos que su tesis prontamente esté terminada también al alcance. Pero bueno, hace todo un recorrido que Patricia Basualdo también lo empieza a hacer sobre Pergamino, Junín, San Nicolás de los Arroyos, digamos, hay como toda una dinámica en ese sector de la provincia. La realidad es que la comisión, y un poco también los intereses políticos de Santa Marina, entran a jugar al momento en que tiene que terminar el gobierno de Fresco y había que también buscar nuevas alianzas políticas. La realidad es que en 1941 desarrollan este plan de difusión cultural, o sea, tratar de llegar a las ciudades donde no se había llegado, ¿sí? Donde no se habían dado las condiciones, es más, lo dicen así, el plan de difusión cultural tiene por objetivo crear las instituciones allí donde no están dadas las condiciones naturales, ¿no? Eso es un poco la idea que ellos tienen. Lo que dicen es, bueno, hay ciudades que no estarían pudiendo armar sus comisiones municipales, como sí pasó en otros lados, porque los artistas, o no hay artistas, o no hay instituciones formativas, o los artistas o los pocos espacios privados de formación no llegan a cumplir, digamos, las demandas, y quienes estudian arte se van y no vuelven, ¿no? Hay un poco de eso. Entonces, crean este plan de difusión cultural para crear salones de arte, ahí tenemos el mapita que ellos crean desde La Plata, crear salones en las ciudades de la provincia. Crean salones, pero salones que no tienen el objetivo de certamen competitivo como tenían los otros, sino en realidad lo que van a crear es una serie de exposiciones itinerantes, ¿sí? Las exposiciones se van a realizar con lo que va a ser el acervo del 9º Salón de Arte de La Plata, que fue un salón, para que se den una idea, los salones de arte de La Plata manejaban unas 300 obras, más o menos esos números, ¿sí? Entre 250 y 300 obras y artistas, ¿sí? Con eso armaron estas exposiciones, que en realidad es una sola, que fue mutando y creando el Salón de Arte de Lobería, justo para los 50 años de la fundación de Lobería, el Salón de Arte de Bolívar, el Salón de Arte de Olavarría, el de Rojas, ¿sí? El de Pergamino y el de Trenquelauquen. El de Pehuajó, no, el de Pergamino, me quedó mal ahí, perdón. El de Pehuajó es ahí, no el de Pergamino. En realidad lo que hacen es llevar estas obras y convocar como un socio local, ¿sí? A un artista o dos artistas o algunos artistas a crear una comisión municipal de bellas artes y sumar algunas obras de artistas locales. La realidad es que artistas había en todos estos territorios porque eran los que participaban en los salones de La Plata, ¿sí? Lo que no había era un interés político local por crear esas instituciones. Entonces, la comisión lo que interpreta es que medio que si apuramos para crear esas instituciones. En algunas ciudades funcionó y que también se tomaron un poco como antecedentes, pero también estaba como su propia movida, digo, pasa en el caso de Olavarría, que tenía digamos, como una movida particular. En otras ciudades como Bolívar quedó ahí y no funcionó, digamos, no fue para ningún lado. Es más, no terminó ni siquiera al día de hoy el registro de esa comisión municipal.
que tiene número de resolución y todo, digamos, pero no avanzó. Lo interesante es que lo que permitieron esos salones es que nacieran o se crearan o fueran el puntapié de las incipientes pinacotecas de muchas de estas municipalidades. No crearon museos, porque en el caso, por ejemplo, de La Barría, el Museo de Bellas Artes se crea, o sea, el Museo de Arte en realidad tiene otro origen, que es el Museo La Casa de Damaso Arce, o sea, tenía otra lógica. No crea museos en estas ciudades, que era una de las cosas que también pretendía la comisión, pero sí permite que las municipalidades adquieran obras. Es más, en muchos municipios estas obras están en los despachos y no se sabe muy bien cómo llegaron ahí. Está complicado encontrarles el recorrido, ¿sí? Y muchas de ellas ni siquiera están inventariadas. Es también un tema, el tema de obras dentro del patrimonio municipal y circulación es todo un tema para un curso en sí mismo. Bueno, la realidad es que ese plan de difusión cultural no fue exitoso. No salió para donde ellos querían. Y deciden crear un salón en Mar del Plata. Mar del Plata ya es para la década del 40 un símbolo de la provincia y el lugar donde se congregan los sectores medios y altos de la provincia y del país. Y en realidad lo que dicen es, bueno, el objetivo, ellos lo dice la comisión, es, uno de los objetivos que tiene es educar estéticamente a los bonaerenses, ¿no? La población de la provincia lo dicen así. Es nuestro objetivo educar estéticamente a la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde mejor lugar que en Mar del Plata? Donde se supone que van todos de alguna manera, y más, llega a la Mar del Plata un montón de gente que no tiene en sus ciudades las instituciones artísticas. Entonces es un incentivo que vuelvan a sus ciudades tras las vacaciones con estos saberes. La realidad es que el Salón de Mar del Plata es un salón que funciona también hasta los años 60. Se va a convertir ese salón en el segundo punto en la agenda cultural. Digamos, el primero era el Salón Nacional de Bellas Artes, que inauguraba en septiembre, que sigue inaugurando en septiembre, o seguía inaugurando en septiembre. Y el otro punto en la agenda iba a ser Mar del Plata en el verano, ¿sí? Eran como los dos puntos más importantes en la agenda artística. En el Salón de Mar del Plata pasaron todos los artistas, de todas las generaciones que se les ocurra, con todas las discusiones estéticas que a ustedes se les ocurra. Digo, fue la obra de Rogelio Urrutia, Pío Colibadino, hasta Marta Minujín. Digo, o sea, es un salón atravesado, es un salón que fue multitudinario en todo sentido, fue multitudinario por su cantidad de artistas y de obras. Estamos hablando de un salón que manejó entre 300 y pico, 400 obras, a veces 500 llegó a tener en la exposición. Se hacía en el hall de deportes del Casino Provincial, pero fue multitudinario también por su público. Era un público multitudinario comparado a otros salones, porque al realizarse en el casino, digamos, se convirtió junto al auditorium en un entretenimiento más dentro de lo que eran las vacaciones, ¿sí? Y es un salón que después con el peronismo, ¿sí?, va a tener una función muy importante en la educación artística de muchas generaciones, porque fue para mucha gente, para muchos sectores. En el caso de los sectores medios, poco menos, porque los sectores medios accedían de alguna manera o a La Plata, o a Tandil, o a Bahía, o a Buenos Aires, o a Junín. Digo, había como la posibilidad, ¿sí?, de acceder a algunas de esas instituciones, pero para los sectores populares posteriores al 46, el Salón de Mar del Plata fue hasta la primera experiencia de contemplación estética, ¿sí? Porque fue la primera vez que se pararon delante de una obra posta, digamos. ¿Sí? Fue la primera vez que experimentaron, ¿sí?, la sensibilidad, digamos, la experiencia estética de la contemplación de una obra materializada, ¿sí? Pensemos en familias que acceden
a través del turismo social en los años 40, 50, en Mar del Plata, y que no tenían obras en sus casas, digamos, los sectores medios capaz que era un poco más común. Por lo menos tener una obra o tener acceso en algunas ciudades a obras de artistas locales, ¿sí? Hay como una construcción ahí interesante. La realidad es que esta idea, digamos, los idearios que había puesto la Comisión Provincial en la creación del Salón de Mar del Plata se van a potenciar con el peronismo. Y ese salón que nacía como síntesis en 1942 de la estética, del imaginario de lo bonaerense, pensado, ¿sí?, para difundir y enseñar y educar al público bonaerense en las artes, en las bellas artes, termina siendo después un espacio que tiende a democratizar el acceso a las artes a partir del 46. Del 46 principalmente. Posterior al golpe de Estado del 43, la comisión y la estructura de la comisión se jerarquiza, o sea, se convierte en dirección de Bellas Artes y se inserta dentro de la estructura del Estado hasta que termina convertida en la Subsecretaría de Cultura de la provincia de Buenos Aires en 1949, y dentro del gran esquema del Ministerio de Educación de la provincia. Por algo se llama Dirección General de Cultura y Educación, porque tiene su origen en esta comisión provincial, ¿sí?, que fue la primera planificación política de la cultura, ¿sí? Digamos, los gobiernos conservadores no solamente construyeron y llevaron adelante una serie de políticas económicas, urbanísticas, de diseño, de obras públicas y demás, sino que también un sector de ese poder que encarnó encima Santa Marina, que pensó un proyecto cultural, ¿sí?, y artístico para la provincia. Y no es casualidad, yo recién les mostraba, pensaremos de mirar los mapas. Vuelvo al mapa del inicio. Este es un mapa de los museos hasta 1998. Me falta el de Trenquelauquen, que es el último, que podría agregarlo también en esta grilla. Estos son los museos de Bellas Artes creados públicos de gestión provincial y los creados de gestión municipal públicos que nacen entre 1922 y 1998. Hay una particularidad con estos museos, principalmente con los museos que van desde el Petoruti, que nace en el 22, hasta el Pringles, que nace en el 59. Hay algo que comparten estos museos. Fueron museos que nacieron con el objetivo de conservar y preservar el patrimonio local y el patrimonio provincial y apostar a la legitimación de los artistas contemporáneos. No fueron museos que nacieron de colecciones de arte europeo, ¿sí? Tienen arte europeo muy poco. Casi todos estos museos tienen muy poco de arte europeo. Lo que tienen es un gran recorte de la historia del arte argentino. Son museos con imaginarios muy pesados de la identidad nacional. Son los museos que de alguna forma conservan las trayectorias y la memoria artística de la provincia. Y son museos que cuentan con, o sea, que nos permiten ver y explicar bastante cómo se da hoy las escenas provinciales, ¿sí? Sus orígenes, cada uno tuvo un origen particular, en un momento particular, con unas congestiones particulares, pero todos comparten algo. Son museos que conservan muy bien la memoria artística de la provincia de Buenos Aires entre 1920 y 1960. Son museos de arte moderno en general, digamos, muy pocos de ellos tienen miradas del arte más contemporáneo, ¿sí? Le pongo así porque, bueno, discutamos después qué es la contemporaneidad y lo posmoderno, lo vamos a entrar acá en esa, pero digo, son museos que no tienen, digamos, que tienen grandes baches en los últimos 30 años, 40, 50 años, pero que construyen líneas, si queremos, líneas de evolución de las artes en la provincia de Buenos Aires entre 1910 y 1960, podemos reconstruir casi a la perfección esa historia de la provincia, la historia de las artes de la provincia gracias a estos museos.
sus nombres son característicos, digo, más allá de que Petoruti es una figura súper emblemática en la historia del arte argentino, Ángel María de Rosa, Víctor Roverano, Juan Carlos Castañino, que es el Castañino de Mar del Plata, no el artista, no el coleccionista de Rosario, Pompeo Boggio, Damaso Arce, Ferman Félix de Amador, ¿sí? Claudio Sempere, Alberto López Claro, ¿sí? Faustino Bonadeo, digamos, esos nombres en realidad también tienen la significancia de ser o críticos, digamos, o críticos de arte, o coleccionistas, o gestores, o más que nada son maestros. Muchos de ellos son los primeros formadores de artistas en sus territorios, ¿sí? Fueron los primeros artistas, digamos, los primeros nombres que uno encuentra cuando va a los orígenes de las escenas, ¿no? de estos territorios. Y miremos los lugares. Digamos, La Plata, Bahía, Pergamino, Tandil, Junín, Quilmes, Mar del Plata, Chivilcoy, Tres Arroyos, ¿sí? Digamos, tenemos ahí como un gran abanico, ¿sí? de museos. Está también 998, le faltan la última década que tiene otras discusiones, los últimos 30 años, tienen otras discusiones. Porque bueno, también el concepto de museo cambia, ¿no? Digamos, hasta el de Rauch nacen bajo esta lógica del museo más tradicional, ¿no? Pero es interesante esto, es interesante que son acervos, son fondos patrimoniales que están atravesados por las historias locales, ¿sí? Y muchos de ellos también han perdido gran parte de su patrimonio justamente por por esta cuestión que tiene la historia argentina en general y la historia del arte en particular, de lo que es legítimo y lo que no es, ¿no? Entonces, bueno, hay como, vamos a cuidar al Petoruti mientras dejamos que se destruyan las obras de los artistas locales que exponían con Petoruti en La Plata. O sea, no estamos hablando de la tía que pintaba. En muchos casos, para muchas familias también fue encontrarse con que la tía pintaba y la tía era una grosa que tenía premios en el Salón Nacional. Hay mucho de eso también. Yo les traje algunas obras que circularon en estos salones. Hay muchas obras de artistas muy reconocidos, como Bermúdez, Cesario Bernaldo de Quirós, el mismo Quinquela. Quinquela no exponía en los salones en general, pero sí hacía exposiciones. Pienso en Larrañaga, pienso en algunos artistas como Gómez Cornet, artistas que van a ser representativos de esta modernidad de los años 20, los años 30, los años 40. Es verdad que sus obras las encontrás en el Salón Nacional de Buenos Aires, en el de Córdoba y en el de La Plata. Era bastante común. Pero estas obras están en los museos hoy. Las obras de estos artistas sí están en los museos. Obras que forman parte de nuestro museo provincial, pero forman parte de otros museos, ¿sí? Nacionales. Bueno, Fortunato La Cámara es un gran pateador de la provincia. Pero, La Cámara andaba bastante por la provincia de Buenos Aires y sus obras están en muchísimos museos provinciales, muchos museos, perdón, municipales, ¿sí? Bueno, Quinquela, como les decía, no iba a los salones, pero sí hay exposiciones y hay muchas, digamos, más en los años 50, Quinquela va a generar un vínculo muy interesante con lo que se llama la Asociación de Artistas del Sur, que es una asociación que encabezaba José del Río, que es un artista de Tres Arroyos, con Antonio Rizzo de Tandil y con Domingo Pronsanto de Bahía, y a todo un círculo de artistas del sur de la provincia que tienen un vínculo muy grande con la Asociación de Artistas de La Boca, ¿sí? Entonces hay mucho Quinquela en la región sudoeste, sudeste y sudoeste de la provincia de Buenos Aires, porque Quinquela donó muchas de sus obras, ¿sí? Y venía a hacer exposiciones bastante seguido a estas ciudades. Entonces, bueno, hay mucha obra también en los museos. Daneri es otro artista que también aparecía mucho, digamos, esto del paisaje, digamos, casi todos, hay una impronta muy fuerte en los acervos de los museos de la provincia,
del paisaje rural, pero del paisaje urbano. Hay algo ahí de una urbanidad a veces que es un poco homogénea a ciertos territorios. En el López Claro hay un Quinquela, sí, hay, bueno, aquí en Tandil hay otro, bueno, en Bahía creo que hay 2 o 3, pero aparece Quinquela también, suele aparecer, en Bolívar hay uno, suele aparecer a veces, ¿no? Bueno, el vínculo que tienen algunos artistas con la asociación Maná de Azul es otro temón súper interesante. La figura de López Claro, ¿sí? Y su vínculo, el vínculo de López Claro con la generación de artistas. Acá, por ejemplo, los tandilenses con la agrupación Maná es una hermandad, van y vienen todo el tiempo. Es más, tenemos el archivo, hay un archivo que es el de Antonio Rizzo. Hay muchísimas fotos, todos en la casa de López Claro, todos los artistas de Tandil en la casa de López Claro. Era como bastante común. Y después los artistas de Azul y de Olavarría venían mucho al salón digamos, el Salón de Arte de Tandil para la región, así como el de Mar del Plata, era un evento también turístico. El salón de... Ah, mira, no sabía eso, Valeria. Qué bueno. El salón de Tandil era como también dentro de la agenda turística. Era anterior al de Mar del Plata. Era como que diciembre estaba el de Tandil y en febrero se hacía el de Mar del Plata, ¿no? Entonces, había una cosa también bastante turística con el de Tandil. Venían de toda la región al salón de Tandil y al museo, ¿no? Bueno, Daniel, y voy a pasar un poco más rápido. Cúnsolo, sí, muchos artistas de la Boca dando vuelta en la provincia. Gómez Cornet, muchachos santiagueños, y esta es una obra que creo que sí, esta está en el Museo Provincial, si mal no recuerdo. Sí, creo que sí. Les debo esa, no les puse dónde estaba cada obra. Fin de fiesta, por ejemplo, esta está en el Museo Nacional, pero esta obra, por ejemplo, el Museo Nacional se la prestó Tandil para la inauguración del Museo de Tandil en el 38, por ejemplo, esta obra. Después el Museo de Tandil compró, la municipalidad en realidad compró una obra de Gramajo Gutiérrez, ya se las voy a mostrar. Bueno, algunas obras, digo, Fagioli, acá les fui tirando algunas obras que se expusieron, por ejemplo, este de Fagioli fue un premio en Tandil y esto está en el Museo Provincial. En algún momento el Museo Provincial compró, esto fuera de salón obviamente, un Fader, digamos, obras de Fader. Aparecen también, por ejemplo, estas son todas, esta está en el Museo Provincial, estos paisajes del Mar del Plata, así como se compraba el Salón Nacional, y hay una colección en el Palais de Blas bastante interesante de los paisajes del Riachuelo, ¿no? De los paisajes portuarios, que también están, obviamente, en el Museo Quinquela Martín en La Boca. El Museo Provincial compró mucha obra de paisajes marplatenses y más que nada el paisaje del puerto de Mar del Plata. En el Museo Provincial uno puede, es interesantísimo porque podría reconstruir la historia del paisaje bonaerense, porque la inmensidad de obras sobre rincones de la provincia es impresionante. Que uno nada, las descubre por sus nombres y por conocer también, uno cuando conoce el territorio, digo, no sé, por ejemplo, aparecen 2 o 3 obras que se llaman El Centinela, y cuando mirás el artista que hace todo paisaje, sabes, pero esto, claro, el centinela no es una persona, es la piedra, ¿no? De eso hay mucho, pero hay mucha obra de Mar del Plata en el Museo Provincial, muchísima. Y esta, se ve horrible la de Miraglia, pero bueno, digo, para pensar, Miraglia es un artista azul, pero que en realidad también vive mucho en Bahía, entonces también estas escenas que son un poco aterritoriales, no sé si existe la palabra, pero aterritoriales, digo, estas casas así que podrían ser de Bahía o de Azul, digamos, pero también pueden ser de, no sé, de Dolores de Chascomús o de Cañuelas, digo, hay una cosa también de pensar que eso es un espacio de la provincia, o capaz que no tiene nada que ver con la provincia, ¿no? Pero digo, tiene mucho que ver con estas imágenes como atemporales.
Estas son, ahora sí les traje, imágenes de los catálogos de los salones para que veamos. Estas son obras de artistas mujeres, pero digo, para que miremos, digamos, Tita Rivière con sus paisajes, esta obra, ahora arranco, pónganme el freno, porque esta obra de Tita Rivière la compra en Municipalidad de Tandil, esa obra figura en el catálogo del museo, o sea, en el inventario del museo en 1952, después se le pierde el rastro y hace 2 años la encontramos en la delegación de Vela, que es la delegación municipal de María Ignacia Vela, acá a 40 kilómetros de Tandil, está la obra esa, que fue reubicada por una comisión, en algún momento alguien creó una comisión de reubicaciones, y esa obra fue a parar a Vela. Y ahora la recuperamos, y bueno, se estaba restaurando, pero le habían hasta pintado el marco con pintura de pared, no, terrible. Y de esas obras así, que se perdió el rastro, hay muchísimas. Bueno, yo elegí algunas artistas también que tienen que ver con esta presencia de lo bonaerense. Esto que les decía, Sierras con Sol, que es un paisaje de Tandil. Sousa Brazuna, Carmen Sousa Brazuna, que es una artista platense, que también tiene mucha obra de Mar del Plata, o sea, aquí nos cuenta que esta artista iba a Mar del Plata, porque conoce. Voy a decir que amo profundamente este autorretrato de Zaida Mieri, que es una artista de Olavarría, y eso también es súper interesante. En estos salones provinciales hay muchas obras de mujeres que son autorretratos, y que son artistas que cuando uno recorre sus obras no hacen retrato. Zaida Mieri es ella no hace retrato, pero es interesante que envía al Salón de La Plata del 37, envía un autorretrato. Hay una cuestión de como de doble posicionamiento, de estoy yo, está mi obra y estoy yo. De esas hay muchísimas obras en estos años, de muchas artistas mujeres más que nada, varones también, pero más que nada mujeres que lo que envían al salón es su autorretrato, que no era lo más común, ¿sí? Bueno, lo más común es mandar una obra de lo cual vos fueras especialista, ¿no? De alguna manera. Bueno, Sara María López de Tandil, acá está Manuela Yes Monasterio, que tiene el Salón de Mar del Plata, que es una artista, creemos que marplatense, no tenemos mucha data, pero tiene una serie de obras, que aparecen varias obras en varios salones de Mar del Plata, que son escenas de Mar del Plata que no son las comunes. Esto de techos marplatenses podría ser el techo de cualquier ciudad. Después está Rosa Lehmann, que es una artista de Mar del Plata, pero no hay mucha más información, mucho sobre los puertos, el Rincón del Puerto. Bueno, Sara Gastañaga de Bahía, Olga Catalina Gutiérrez de Paulucci de Adrogué, ¿sí? Hay muchos de estos rincones de la provincia que para quienes hemos tomado el micro distancia, pasar del Salado para acá, estos paisajes siguen existiendo, ¿sí? No es que se nos desaparecieron estos paisajes, siguen estando representes. Bueno, Angélica Moreno Kiernan, también otra gran grabadora de platense, y esto también, ¿no? Aparecen estas fotos, esta es una foto que después salió en la prensa, que es estudiantes de la academia en la inauguración del Salón de Tandil en 1938, ¿no? Digamos, esta presencia también de los artistas locales, de las mujeres, ¿sí? En esos recorridos. Bueno, voy a pasar rápido unas cosas porque ya es la hora, y obras que fueron emblemáticas de los salones. Esta es el primer premio del primer Salón de Tandil, es la obra de Ana Weiss de Rossi, una obra que está aparte en el catálogo que construyó Georgina Luzman del Canon Occidental, que fue la primera exposición de artistas mujeres en el Museo Nacional en el 2021. Esta obra, junto a otra de Lía Correa Morales, fueron desde Tandil hacia el Museo Nacional. Es una obra, no sé ni cómo explicarla, es maravillosa, y fue el primer premio de un salón, ¿sí? Del Salón de Tandil, ¿no? Que también habla de muchísimas cosas, ¿no? De estas artistas que, muchas de estas mujeres, o artistas que hoy conocemos como artistas, lo que se llama consagradas, ¿no?
primero a veces se consagraron estos salones más municipales, más provinciales, para después pegar el salto en el Salón Nacional, ¿no? Bueno, tengo muchísimas obras. Vicente Ceriti, acá está, esta es la obra que está aquí en Tandil, de Fortunato La Cámara, ¿sí? Mucho que circulaba, digamos. También hay una cuestión bastante pedagógica. Estas son obras que están también aquí en Tandil. Hay una cuestión también bastante pedagógica, ¿no? También de estos municipios o de estas comisiones municipales de adquirir como diferentes temáticas, diferentes técnicas, ¿sí? Hay una cuestión, diferentes, no es tema de géneros, no me salía la palabra, diferentes géneros, bueno, Lázari, hay como mucho, bueno, Butler, Vigo, Petoruti, esta obra la compra Santa Marina y la dona al Museo Municipal de Tandil. Sí, está Petoruti. Berni, ahí está la de Gramajo Gutiérrez que les contaba. Hay mucho también de una política de adquisiciones en estos salones. O sea, la Comisión Provincial negociaba en el fomento, digamos, así como uno ve el plan de fomento por el cual llega, ¿no?, la construcción de la obra pública de Salamone. La Comisión Provincial también lleva adelante una serie de políticas de adquisición a través de estas donaciones del presidente, del gobernador, ¿sí? Digamos, es quien gestiona estas partidas de dinero para que estos museos pudieran contar con piezas de diferentes artistas, ¿no? Bueno, acá está la otra esta obra de Ofelia de Joffre, es maravillosa, una artista platense que pintaba paisajes, pero bueno, hermosa obra también. Sofía Capdepont, muchas obras también que son obras muy chiquitas a veces y obras muy raras también. Bueno, Teruel, esto es de la colección de Bahía Blanca. Por ejemplo, hay artistas que los vamos a encontrar sus obras en Bahía, en Junín, en Mar del Plata, en Pergamino, ¿sí? Vamos a encontrar obras de muchos artistas de la provincia. Hay muchas escenas por ejemplo, Suárez Marsal es uno, pero hay muchas escenas del trabajo, ¿sí? Hay mucho como paisaje vacío, esta idea también de La Pampa como un territorio sin conflictos, ¿no?, donde no hay gente. Y después hay muchísimas escenas del trabajo en la provincia, de esta idea de esta provincia multifacética, ¿no? Del campo, pero también las herrerías, las rompedoras, esto es en la parte de donde estaban las canteras, en Tandil, el puerto, el puerto de Bahía, el puerto de Mar del Plata son de los temas más recurrentes en estas décadas. Acá ven cómo Magda de Pánfilis, ¿no?, y sus grabados sobre la cosecha, pero también una cantidad impresionante de estudios o de experimentaciones de estudio, ¿no?, de búsquedas de los artistas. Bueno, esto es el Salón de Mar del Plata, que es lo que les contaba, para que nos demos idea de la inmensidad, de la cantidad de obras, ¿sí?, que circulan. Algunas de las obras que circulaban, bueno, el de Manuel Ayes Monasterio ya lo vimos, digo, pero artistas conocidos, digo, Jorge Larco, bueno, Matilde Valeria y Guidone, digo, estas obras de que también son naturalezas muertas vinculadas al mar, y algunas obras que rememoran ese pasado marplatense, de la época de la aristocracia. Bueno, lo que les decía del salón más allá de los años 3, de los años 40, más que nada con el peronismo, era un evento social, digamos, se cubría mucho en la prensa nacional. Esto que les decía de diferentes escenas, ¿no? Digo, suburbio de Mar del Plata, ¿sí? Espacios de las ciudades, el concepto de suburbio, y acá están los trabajadores, ¿sí?, carboneros marplatenses, casas de pescadores, ¿no?
también la presencia de muchos artistas, que iban a las ciudades a pintar esas ciudades, digo, aparecen obras de artistas que viajan por el territorio y que van a veces a una estancia de vacaciones, pero también a la inauguración, digo, la prensa está llena de hoy llegó fulano de tal que vino a la inauguración, o llegaron los artistas, fulano para la inauguración del salón, llegó fulano que trajo una exposición, digamos, la prensa local está llena de estos testimonios de la dinámica artística de los años 30. No, digo, cuando Salamone llegó a este territorio, no llegó a un territorio vacío desde el punto de vista artístico-cultural, llegó en un momento muy particular, que hay una sociedad deseosa de estos debates culturales, estéticos, de artistas circulando por el espacio, de artistas viajeros por el territorio, y de una sociedad media que empieza a tener otros recursos y que empieza también a tener prácticas que eran propias de esa élite burguesa o de esas burguesías terratenientes, ¿no? Uno ve los diarios, la prensa, fulano de tal hizo una exposición y fulano de tal compró su obra, fulano de tal compró su obra. No, algo que tiene mucho que ver también con la necesidad de trascendencia, ¿no? de los sectores, estos sectores medios más acomodados y de las burguesías terratenientes, de ser de aficionados al arte, de promotores y de gestores. Hay casos emblemáticos en la provincia de Buenos Aires. Uno de ellos es, bueno, Mercedes Santamarina, que podemos dejarlo ahí. Sí, bueno, hoy me pasé 7 minutos, igual había aclarado que hoy me iba a pasar. Bien, dudas, preguntas, comentarios, hay como mucho de este periodo para charlar y mucho para pensar también, ¿sí? Digamos, quienes hacen investigación, quienes hacen historia, quienes laburan en escuelas, es un gran desafío salir a buscar la historia artística de sus ciudades con los chicos, digo, ir a los diarios, a las hemerotecas, ¿sí? Que salgan a buscar. Nosotros hicimos con Inés Tiguetti, una artista, de exposición hace unos años, de 2 años ya, y una de las primeras cosas que hicimos fue salir en la radio, a pedirle a la gente que mire atrás de los cuadros que tenían colgados en sus casas, que buscaran las firmas, que buscaran, difundimos un listado muy grande de artistas de Tandil, y que la gente mirara en sus casas qué tenía, y nos encontramos con cosas maravillosas. Entre eso poder recuperar, por ejemplo, estas obras que estaban en la delegación municipal, que eran obras que habían estado premiadas en los salones, y encontrar muchísimas cosas, pero también ir a la prensa, digo, que salir a buscar esa historia, y salir a ver esto, digo, en toda la prensa de las ciudades donde hay una obra de Salamone, está toda la historia de llegó fulano, vino fulano, o sea, ir a buscar esas crónicas, pues son crónicas de la historia de las artes y de la cultura en la provincia. Bueno, ya está, me callo. Qué clase, Guada. Maravillosa, maravillosa, la verdad. Gracias por esta generosidad, por terminar un jueves de esta manera, ¿no? Ahí estaba leyendo también en comentarios que decían el mismo encanto con el que me quedo yo. No, por favor, gracias a todos por escuchar, digamos, engancharse con estos temas, digo, no es fácil a veces hablar de historia romper con el mito de que la historia del arte es hablar de cuadros, ¿no? Y nada más, así que gracias. Sí, y qué importante esto que vos mencionabas sobre los museos, ¿no? Los museos que fueron creados en su momento, yo pensando en el López Claro, creados en su momento bajo una lógica más académica, más tradicional y demás, y cuánto cuesta después reponer otras ideas y otras identidades y subjetividades. Está eso que vos decías, ¿no? Cuando hablabas de los salones.
todo lo que se juega en ese escenario, que a veces parece un escenario inocente el de los museos, y realmente no lo es, ¿no? Se juegan un montón de tensiones de todo tipo, culturales, históricas, políticas, así que eso que parece tan inocente realmente no lo es. Son todas decisiones que se toman al respecto, ¿no? En las gestiones y demás. Así que es súper interesante. Bueno, yo enganchadísima, y veía en los comentarios que también el resto decía lo mismo. Abrimos micrófonos si alguien quiere decir algo, si alguien quiere compartir algo. El Gus. Yo ya lo abrí hoy desprevenido. Suele pasar. Súper piola. A mí, o sea, no, yo hago siempre el análisis medio no situado. Digo, y ahí ya en algún momento creo que habíamos hablado de esto del salón de Pehuajó. Y digo, bueno, ¿no? ¿Cuánto se pierde, ¿no? Cuando de repente no se continúan con ciertas políticas y demás para sostener, una riqueza que tienen los territorios súper interesante. Sí, tal cual. Y esto hay como también, bueno, gracias a Dios estamos revisando, ¿no? Y cuestionándonos, digo, qué historia de las artes de la provincia estamos escribiendo. Porque también hay una cantidad de los artistas de estos territorios, y que yo también me pregunto, bueno, cuando se pensó ese plan de obras públicas, la cual se construye, ¿no? Toda la obra de Salamón, Pero bueno, a ver, ahí hay artistas en el territorio que no eran solo artistas, eran gestores, eran docentes, eran seguramente parte de las organizaciones sociales, pero también eran políticos, digo, muchos de ellos también eran el concejal del pueblo, digo, pensemos en ciudades muy chicas, donde era un aficionado, pero al mismo tiempo era un artista, entonces también cuántos de ellos participaron y colaboraron en esta difusión de la obra pública, este plan de difusión de obra pública que estudia muy bien Noelia Fernández y Melina Piglia para la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde están, digamos? Porque parece que, o sea, Salamone no cayó al territorio él solo, no, por si no estamos grabando, digo, estamos como las pirámides, no cayó solo, no vino solo. Digamos, ¿y con quién trabajó? ¿Quiénes fueron todos esos obreros? Digamos, alguien tiene que haber leído esos planos, digamos, y estéticamente tiene que haber leído, ¿no? Perdón, Valeria. No, estaba pensando también en esto de las identidades locales, ¿no? Porque es como que casi todos los libros de texto y lo que siempre se nos habla en la escuela, pareciera que todo pasa nada más que en Capital Federal o en Rosario, y resulta ser que las localidades del interior tienen su propia historia, tienen sus propios artistas que también fueron plasmando la evolución de las ciudades, ¿no? Que por ahí quizá a veces ni había fotografías o había muy pocas fotografías, y quizá a través de una pintura de principios del 1900 podemos reconstruir cómo era nuestra ciudad en esa época, y cuánto nos falta que eso se dé a conocer, ¿no? Bueno, yo estudié turismo y a partir de eso como que me fui metiendo en el tema y sigo leyendo y qué sé yo, pero me hubiera encantado que a mí en la primaria me hubieran hablado de eso, y en la secundaria también me hubieran hablado de eso, y que hoy por hoy cualquiera que tenga media chispita tenga acceso a esa información, y lamentablemente no, me parece que no. Así que me parece súper valioso todo esto que estás planteando. Sí, a ver, creo que parte hay muchísimo, tenemos como varios frentes, ¿no? Digo, por un lado, una responsabilidad también muy, muy grande de quienes escribimos, investigamos, en nuestras formas en que divulgamos, digamos, las seguimos teniendo, es un gran problema de la investigación, pero bueno, también hay una lógica nos pasa esto, digamos, ¿dónde se separa la historia nacional de la historia de la provincia? ¿Dónde ponemos el punto? Dice, bueno, listo, ese manual del alumno bonaerense que nació en los años 30, porque nace ahí, tiene un poco de tratar de
de construir algo más propio, ¿no? De construir una identidad más propia, como también lo tuvo otras políticas de Estado. Digo, pienso en la bandera de la provincia, digamos, esas políticas que se llaman generalmente en política cultural, hablamos de arriba hacia abajo, ¿no? Digo, de aquellas que bajan al territorio, ¿no? Esta idea de lo supra, del poder. Hay también tantas cosas en juego, pero también hay una realidad que tiene que ver con otros discursos y que lamentablemente siguen estando vigentes, esta idea de lo que está en el territorio es lo atrasado, de que hay una modernidad, entonces esto no es la misma calidad, ¿no? Hay también una cosa ahí que no hemos podido romper, entonces eso también hace de que lo que se enseña, lo que se reproduce, digamos, en las escuelas, en las instituciones, en la educación, tenga que ver también, digo, uno lo escucha, digamos, lo ve, digo, los que somos docentes se desarman por ir a conocer el Museo de Bellas Artes, que es divino y hay que ir, obvio, al Nacional, pero tienen un museo, que en el caso también tienen un museo acá a 2 cuadras y no van. Bueno, estas cosas, pero bueno, son cuestiones también, yo creo que a veces 2, 3, 4, 5 personas podemos transformar algunas cuestiones, cambiando algunas prácticas, dándole a los estudiantes la posibilidad de conocer otros mundos. Sí, acá lo que pasa que, por ejemplo, cuando el museo o el centro cultural traen alguna muestra de algún artista, digamos, de renombre nacional o quizá internacional, pareciera que todos fuéramos expertos en arte y vamos. Y cuando ponen de algún artista local o quizá regional, no, ahí van los amigos nada más, digamos, los otros artistas. Y es como que, digamos, ahí se ve bien reflejado esto, ¿no? Lo que vos decías, van al otro museo de arte y al mío no, o al local no. Y bueno, acá pasa también eso, ¿no? Como que si es de afuera, pareciera que, wow, el local. Y hay artistas actualmente que son maravillosos acá, y me imagino que en la región también, hablo mucho de lo que más conozco. Y de repente, si es la obra de ellos, muy poca gente, muy poca gente. Bueno, pero pasa lo mismo con el propio Salamone. Digo, pasa lo mismo esto de no se estudia la carrera de arquitectura, no es un caso, digamos, que estudiemos o que conozcamos. Digamos, yo conozco la obra de Salamone porque, nada, vivía en Bolívar y, digamos, si recorría y conozco Azul, y me lo choqué en las fuentes. O sea, no es que alguien me enseñó o yo conocía por haber vivido en la provincia, me lo choqué en las fuentes. Me lo choqué cuando me tuve que poner a estudiar los gobiernos, cuando tuve que poner a estudiar los planes de gobierno entre los 20 y los 30, me lo choqué. Y porque me lo choqué, lo empecé a conocer y me terminé, y tuve la suerte de viajar. Pero digamos, no es tampoco parte de nuestros hacedores culturales o la impronta que él tuvo, la identificación, la construcción de las identidades de muchas ciudades de la provincia. Y está también, digamos, bastante alejado, más allá de que en alguna clase lo charlamos, de todos los estereotipos y los preconceptos que le han puesto Paz a la encima, ¿no? Digo, más allá de eso, hay una cuestión con lo propio, ¿sí? Que tiene que ver con este ninguneo a lo propio, de alguna forma, ¿no? Al territorio, a la identidad propia, a estos imaginarios propios. Así que no, podemos... Y ni les cuento después cuando entra a jugar, digamos, las cuestiones más políticas, digamos, qué queda, qué no queda, esto sí, esto no. Hay como mucho ahí también, digamos. La provincia de Buenos Aires, si uno mira la historia política de la provincia en estos primeros 50 años del siglo XX, recién, hace muy pocos años, estamos hablando de los gobernadores que tuvo la provincia, ¿sí? De las cuestiones culturales, digamos, siempre era como, bueno, la provincia de Buenos Aires no tiene, la identidad es lo gauchesco y todo lo demás es, bueno, es lo que llega de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay como una cosa también ahí interesante para romper de alguna manera, así que bueno. Pero bueno, podemos seguir discutiendo un montón y ya son 8 menos 10, no quiero tampoco, digamos, sacar